Bueno, vamos a hablar ahora sobre la política criminal y el derecho penal. Son palabras que se parecen, pero son totalmente diferentes. Cuando estamos hablando de política criminal, estamos hablando de una política que ejerce el Estado. Cuando uno habla de política es el ejercicio del poder del Estado para hacer que otras personas hagan lo que yo quiero. Esa es la política en términos generales. Ahora, política criminal significa ejercicio del poder para combatir el crimen. En ese orden de ideas, la política criminal es aquella que se dedica a establecer cómo se modifican las normas, cómo se crea una norma, cómo se aplica una norma y cómo se aplica el control social. Entonces, cuando estamos hablando de política criminal, tenemos que preguntarnos, ¿quién ejerce política criminal? Pues el presidente de la República, los ministros, los jueces, los fiscales, la Procuraduría, en sí todas aquellas personas, funcionarios e inclusive nosotros que tenemos que aplicar política criminal porque nosotros también podemos capturar a una persona y entregársela a la policía. Entonces, cuando nosotros ejercemos política criminal, estamos hablando de formas de poder para, digamos, combatir el crimen. Eh, Son problemas de política criminal cuando, por ejemplo, encontramos una norma, un vacío, y que esa norma está generando problemas en el sistema. Entonces esa norma hay que modificarla o crear una nueva. Eso es un tema de política criminal, la forma como se modifica el derecho penal para que sea más efectivo. Eh, ¿Cómo se aplica el derecho? Y eso es una de las situaciones más complicadas. Precisamente ahí viene una problemática entre los jueces digamos, y la policía. La policía captura a una persona, se la entrega al sistema carcelario, comienza la judicialización, llega el fiscal, llega el juez y viene un problema. El individuo fue totalmente linchado. Y ahí vendría una problemática. Desde el punto de vista de la política criminal, eso es una mala aplicación de la política criminal del derecho y lo que va a generar es precisamente que la persona salga libre. Eso es una mala política criminal y el ejercicio de una mala política criminal. La política criminal implicaría, por ejemplo, eh, van a eh, temas, por ejemplo, de corrupción. Se va a combatir el narcotráfico, pero resulta que hay sitios en los cuales no se ejerce control y si se ejerce se deja pasar los cargamentos de droga. Eso es una mala política criminal, eso es un acto de corrupción y eso tiene sus efectos precisamente en el tema de la política criminal del Estado. No es un problema del derecho, es un problema de política criminal. Eh, por ejemplo, se investiga el tema de delitos sexuales. Entonces, un investigador para 100 investigaciones de delitos sexuales, pues claro, va a colapsar. Eso es un problema de política criminal. Entonces, ese investigador no va a poder investigar esos 100 casos y es muy probable que de esos 100 casos la mayoría quede pendiente de una investigación, de un proceso y de una condena. ¿Por qué? Porque no le da el tiempo para hacer todo eso. Entonces es un problema de política criminal, de cómo se aplica el derecho. También vienen los problemas, por ejemplo, que implica los juicios eh, y digamos a veces la mala aplicación del derecho que implica, por ejemplo, un juez que vaya a realizar un proceso en el cual se va a verificar si un delincuente requiere o no requiere orden de captura y de acuerdo con todo el derecho, sí la requiere, pero el juez toma una mala decisión y lo deja libre. Eso es problemas de política criminal más que del derecho penal. Entonces, esas son las situaciones que implican, digamos, la política criminal y la diferencia con lo que es el derecho penal. Derecho penal se encarga de establecer cómo es la responsabilidad de un individuo al realizar un delito,
cuáles son los delitos en que puede incurrir y cuál es el procedimiento a seguir para realizar una judicialización y posteriormente una condena. A eso se dedica el derecho penal. Y la política criminal es el derecho penal aplicado, cómo se aplica, cómo se modifica, cómo se mejora el sistema penal a través de la política, actuaciones políticas, como por ejemplo en el Congreso reformar una norma, crear una norma nueva, cómo mejorar el sistema. Esos son temas de política criminal. Entonces ahí está dada estos dos conceptos que se parecen pero no son lo mismo.